Bienvenidos a Contrabatalla Noticias, una visión diferente de la actualidad, desde los eventos políticos hasta los acontecimientos culturales. Te brindamos análisis y opiniones que desafíen la narrativa convencional. Prepárate para terminar la semana con una mirada crítica y comprometida. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad. Presentado por Fundación Escuela Libertad. ¿Qué tal, amigos de Contrabatalla Noticias, Fundación Escuela Libertad? Bienvenidos a una nueva emisión este 22 de marzo del año 2024. Hoy con noticias que tienen que ver precisamente con lo que está pasando con el presidente Gustavo Petro. Petro ha expuesto al país a un nuevo fenómeno jurídico. Esta vez él habla de la necesidad de una constituyente que es a la medida de Gustavo Petro, más no lo que dice la Constitución Política de Colombia respecto a cómo debe funcionar el mecanismo. Gustavo Petro plantea que la constituyente la deben hacer las asambleas populares, juntas de acción comunal y otros grupos de ciudadanos a los que él está convocando. Lleva toda una semana hablando de la constituyente, asunto al que ya se le atravesó Germán Vargas Lleras, que sorpresivamente es el único político no petrista que le dice a Petro que le gusta la idea y que se someta a la constituyente. Pero Vargas Lleras, al igual que Gustavo Petro, plantea su propia constituyente. Lo que Vargas Lleras está diciendo es que una constituyente debe servir para sacar o dejar a Petro en el poder. Pero Gustavo Petro le responde diciéndole que la constituyente no es con Vargas Lleras, no es con la clase política, sino con lo que él llama el pueblo. De manera genérica, pueblo, concepto que entendemos perfectamente, pero que a la luz de Gustavo Petro no sabemos qué es lo que quiere decir. Gustavo Petro ha dicho que qué pasa si acepta el desafío de Vargas Lleras y el pueblo lo ratifica o le aprueba la constituyente a él. ¿Estará Gustavo Petro pensando en quedarse en el poder? Ojo, está abriendo una puerta muy complicada Gustavo Petro con estos anuncios de una constituyente. Las reformas de Petro no se salvaron para la Semana Santa. El día martes y probablemente el día miércoles de Semana Santa de esta próxima que llega, tendrá que debatirse en el Congreso de la República, en la plenaria del Senado, la famosa reforma pensional que tiene un detalle muy complejo. Primero, se trata de pensar en cómo los más de 460 billones de pesos de ahorros de los pensionados en Colombia pueden terminar en colpensiones, un fenómeno muy parecido al que vivió la Argentina en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde los ahorradores, los pensionados, perdieron parte de su patrimonio precisamente porque ese gobierno se apropió de ese dinero que terminó en otras causas, en otros hechos, no en los que lo trabajaron. Vamos a hablar del tema con Nicolás Goyeneche. Iván Mordisco y Petro en una pelea imperdible, increíble a lo que hemos llegado. Tenemos a un presidente que decidió decirle traqueto a un sujeto como Iván Mordisco, que evidentemente no solo es traqueto, es un terrorista con el que Gustavo Petro, desde que inició su gobierno, ha intentado hablar de la paz total. De hecho, recuerden ustedes que con esa narcoguerrilla se ha planeado un cese bilateral del fuego que hoy se suspendió en Nariño, en Valle y en el departamento del Cauca, pero que persiste la narcoguerrilla en todo el país haciendo de las suyas con el auspicio del gobierno de Gustavo Petro. Pero entonces hubo un cruce de acusaciones. Petro llama traqueto a este sujeto alias Iván Mordisco e Iván Mordisco le responde a través de la cuenta de X de la guerrilla de las FARC, recordándole que ellos, las FARC, apoyaron a Petro para cuando era candidato a la presidencia. ¿Cuál fue el apoyo? ¿Qué fue lo que le planteó la guerrilla y cómo fue determinante? Veamos un poco lo que ocurrió en el Chocó, lo que ocurrió en el Cauca, en Nariño, en el Valle, en el Putumayo, departamentos donde Gustavo Petro obtuvo una votación histórica que inclusive ningún otro mandatario había logrado en esas proporciones en la segunda vuelta. Efectivamente, eso ha ocurrido y frente a ese hecho, la senadora María Fernanda Cabal le ha solicitado a la fiscal Camargo, Luz Adriana Camargo, que se posesiona hoy como fiscal, que investigue a fondo cuál fue la participación de las FARC en la campaña de Gustavo Petro. ¿Habrá alguna luz? ¿Dirá alguna cosa? Luz Adriana Camargo se apartará de la amistad que la une con Gustavo Petro o la cercanía para poder determinar qué fue lo que realmente ocurrió. Pues muy bien, vamos a ver qué va a decir la señora Luz Adriana Camargo.
ahora tenemos también para destacar en este informe que vamos a hacer amplio con las voces de los protagonistas, por supuesto, la persecución que emprendió la Superintendencia de Industria y Comercio a la Registraduría y a la Cancillería. La Superintendencia, en mando de Cielo Rusinque, ha determinado una serie de allanamientos y de diligencias judiciales sin permiso de juez de la República, inclusive para quedarse con copias espejo de los teléfonos de los funcionarios. ¿Qué es lo que está pasando con Cielo Rusinque? ¿Qué es la tarea que está desempeñando? ¿Todo esto realmente es por el tema de los pasaportes o hay algo más de fondo? Y pues vamos a ver lo prometido por Gustavo Petro. Esta semana que Petro está haciendo campaña política, porque no gobierna, él hace campaña política, anunció construcción de aeropuertos en el país y anunció también, se metió con el famoso Metro de Bogotá. Las promesas de Gustavo Petro, las que siempre suele hacer y que nunca cumple. De todo esto vamos a hablar con ustedes en esta emisión en Contrabatalla Noticias. Gracias por escucharnos, gracias por preferirnos para terminar la semana bien informados de lo que pasa en Colombia y el mundo. Contrabatalla Noticias, tu guía en la lucha por la verdad. Los temas más importantes de la política en Colombia y en el mundo en Contrabatalla Noticia. Avanzamos con la información y vamos a recapitular lo que ha sido una semana llena de anuncios espectaculares por parte de Gustavo Petro y su idea de una constituyente a lo Petro, no a lo estilo colombiano, o por lo menos a lo que indica nuestra constitución política. Gilla Guerrero, buenas tardes y hablemos de esta idea del presidente Petro que tiene el mundo político revolucionado en Colombia, porque se ha dicho de paso, Gilla, esta misma idea de una constituyente en el país, en momentos en que él dice no lo dejan gobernar y en el que dice que le están persiguiendo, tomando a los funcionarios, suele ser la misma táctica que utilizó Hugo Chávez Frías para quedarse con el poder durante más de 25 años ya en Venezuela, que llevan de dictadura, primero con Chávez y luego con Nicolás Maduro. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Yo quiero empezar esta nota con un video para que no se nos olvide cómo fue que Gustavo Petro nos contó que había decidido convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Petro de Mar está desesperado, sigue desesperado. Esto fue en el Valle del Cauca con la minga indígena convocada y pagada para llegar allá. Esto fue el viernes de la semana pasada, cuando recurrió a uno de los mecanismos que había prometido no implantar en su campaña presidencial. Con la convocatoria a esta Asamblea Nacional Constituyente, Petro pretende cambiar la Constitución del 91. Pero claro, ¿cómo no iba a hacerlo con las petroreformas estancadas en el Congreso? Como buen presidente de izquierda, Petro propone esta convocatoria. No olvidemos que Chávez hizo lo mismo en Venezuela en 1999. Así reformó la Carta Magna de nuestro vecino país, pero además le restó poder al Parlamento venezolano. En Bolivia pasó lo mismo en 2006, Evo Morales hizo lo mismo, y en Ecuador Rafael Correa un año más tarde. En Chile Gabriel Boric pretendió repetir la historia en 2019, pero la redacción de la nueva Constitución fue rechazada por el pueblo en un plebiscito. Petro no la tendrá fácil en Colombia, de eso se ha hablado toda la semana, porque entre otras cosas, para que este proceso se cumpla con todos los pasos que se requiere, necesita tiempo y no lo tiene. Y sin embargo, con este anuncio, nuestro presidente ha dado muestras de querer perpetuarse en el poder. Eso es lo que se ha dicho, aunque lo niegue una y otra vez y diga de mil maneras que no le gusta vivir en la casa de Nariño. Eso no se lo creemos. Lo cierto es que nos ha puesto a todos a hablar sobre el tema y se ha dedicado a viajar por las regiones, como usted lo decía, de Mar, como en campaña, convocando a las juntas de acción comunal para que lo apoyen. Veamos lo que dijo la senadora María Fernanda Cabal al respecto. Gustavo Petro lo que quiere es una constituyente subversiva,
a su medida, o sea, un golpe de Estado. ¿Cómo lo va a obtener? Financiando con el dinero del Estado a sus primeras líneas, a sus colectivos, el mismo desorden del 2021 que se vio especialmente en el Valle del Cauca y en Cali. Y las juntas de acción comunal que se las quiere tomar para desdibujar su naturaleza y convertirlas en juntas populares. La misma estrategia que usó Castro, que usó Chávez, mucho más atrás, en China, la usaron también. Entonces, estamos a puertas de un Estado subvertido. Van disminuyendo las capacidades de la fuerza pública, que además son constitucionales, y va aumentando las capacidades del anarquismo revolucionario. El poder dual. Entendámoslo. Por eso tenemos que estar unidos los que queremos defender la República. No por privilegios los de él, que recibió del Estado toda la contemplación, que nunca fue juzgado y condenado. Privilegios los de él, que ha vivido como clase política tradicional. Nunca ha pagado una nómina, nunca ha pagado impuestos. ¿Privilegios de quién? Los colombianos de bien sabemos cómo trabajar. A defender esta patria porque no nos vamos a dejar. Pensemos bien entonces, como dijo la senadora María Fernanda Cabal, una Asamblea Nacional Constituyente será, en los términos que lo propone Petro, un golpe de Estado en Colombia. Y miremos a nuestros alrededores, Cuba, Venezuela, Ecuador, no nos dejemos engañar, no dejemos que la historia se repita. Muchas gracias, Gilla. Y bueno, abramos el debate en la mesa para ver qué opinan los compañeros de trabajo. Nicolás Goyeneche, la constituyente de Petro. Pues Demar, qué importante el llamado que hace la senadora Cabal para defender la República. Y importante, Demar, porque lo que propone Petro son soviets. Eso no es la sociedad hablando, sino los suyos, los violentos, los que les paga por no matar, a los que les promete impunidad, a esos jóvenes instrumentalizados, a la primera línea violenta del paro del 2021. Esos son los que Petro quiere en la constituyente, ese llamado que le hizo Vargas Lleras y que Petro rechazó diciéndole que esto no era para los políticos, lo que nos está diciendo es lo que quiere verdaderamente y es una constitución por fuera de las reglas que están establecidas en la propia constitución del 91. Quiere una constituyente con los suyos, para los suyos, y en la que vamos a quedar excluidos de llegarse a realizar usted, yo, Ana Milena, Gilla, todos los que defendemos el Estado de Derecho, los que defendemos las libertades, estamos excluidos de plano de esa constituyente petrista. Ana Milena. Demar, hay dos cosas que me parece importante pensar al respecto de la Asamblea Constituyente que propone el presidente Gustavo Petro. La primera es que termina siendo una amenaza, ¿no? Si a mí, dice Gustavo Petro, si a mí no me aprueban mis reformas en el Congreso, pues nos vamos a una constituyente. La segunda es que termina siendo una distracción completa, ¿no? Porque creo que ya lo hemos demostrado aquí en Escuela Libertad. Él salió a dar este anuncio justamente cuando pues se vio avances en el proceso judicial de su hijo Nicolás Petro. Pero fuera de todo esto hay un tema que me parece importante en relación a lo que decía Nicolás, y es que yo tengo una pregunta para el presidente Petro, y es que me parece increíble que no fue capaz de gobernar como cualquier otro presidente, sino que está buscando una Asamblea Nacional Constituyente para gobernar con los suyos, como dijo Nicolás. Entonces me parece impresionante de verdad que siquiera alguien fuera del petrismo puro y duro, crea que de verdad esto es por el bien de Colombia. Pues muy bien, y para terminar esta nota de Gilla y las opiniones de Nicolás y de Ana Milena, quiero compartir pantalla para presentarles a ustedes una de esas tantas falacias que ya son groseras y que emite el gobierno de Gustavo Petro. Escribieron en Twitter sobre qué es la Asamblea Constituyente a la Petro. La versión de Petro es esa. Entonces ellos dicen que la Asamblea Constituyente no es reelección, no es evitar que las reformas se hundan, no es cambiar la Constitución. Y respondamos de abajo hacia arriba. Cambiar la Constitución sí es una constituyente. Eso es lo que dice el título 13 de la Constitución Política sobre la reforma de la Constitución. Artículos 374 y artículo 376. Entonces, lo que tenemos es en el 374 que dice: la Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo. Y obviamente cuando hablamos de reformar,
es cambiar lo que está, por lo que ellos dicen que no es, resulta que sí es. Ahora, dicen que sí es garantizar salud, agua potable, educación. Pues eso lo garantiza la Constitución Política del 91. Dicen que es redistribuir la inversión pública hacia los territorios vulnerables. Los que están redistribuyendo la riqueza, la inversión pública, son los petristas en el poder. ¿Cuántos colegios, cuántos refrigerios, cuántas sillas de ruedas, cuántas camillas, cuántos accesorios para ayudar a la salud, la alimentación, la educación de Colombia se robó el gobierno Petro en cabeza de Olmedo López con la compra de los carrotanques en La Guajira? Es que la gente se lo olvidó. La gente no puede tener memoria a corto plazo. Ahí solamente una partecita, pero ¿cuánto ha supuesto los más de 190.000 millones de pesos que le han entregado a las comunidades indígenas en un año de gobierno de Gustavo Petro? ¿Qué ocurrió y qué es lo que ha pasado con el billón de pesos que Francia Márquez tiene para entregarle a los muchachos de Gustavo Petro, a los del pagar por no matar? Todo lo que dice Petro que hay que hacer con la constituyente se puede hacer sin constituyente, porque las herramientas las entrega precisamente la misma Constitución. Pues muy bien, ese era el primer tema del día. Ahora nos vamos a hablar de las reformas, Nicolás Goyeneche, la reforma a la salud y la reforma pensional. Ha caído de sorpresa entonces que van a sesionar los congresistas durante esta Semana Santa. Así es, Demar, el pacto histórico, el Partido Liberal, el Partido Verde, insistieron e insistieron. Vean, por ejemplo, cómo le exigió Esperanza Hernández del Pacto Histórico al presidente del Congreso, Iván Name, convocar a sesiones durante la Semana Santa. La plenaria del Senado acaba de tomar una decisión absurda, vergonzosa, y es adelantar las vacaciones de Semana Santa con una estrategia más para dilatar la discusión de la reforma pensional. Acaban de votar positivamente una proposición de audiencia para escuchar a la ciudadanía que porque no entienden y no saben cuáles son los argumentos de la reforma pensional después de que hemos tenido más de 4 meses para estudiar la reforma. Desde que el año pasado conocemos el texto de la reforma, aquí han hecho todas las jugaditas, impedimentos, recusaciones falsas, se salen, desbaratan quórum, y hoy adelantan las vacaciones de Semana Santa simplemente para quitarle la posibilidad a los viejos y viejas de este país que puedan tener una vejez digna. Rechazo total. Vamos a seguir batallando, vamos a seguir continuando con esta pelea para lograr que la reforma pensional pueda pasar en el Senado de la República y pueda tener su trámite y tránsito en la Cámara de Representantes. Demar, los del pacto están asustadísimos, tienen pánico de la sesión informal que logró aprobar la oposición para escuchar a los sectores que podrían verse perjudicados por la reforma pensional y a la academia. No quieren escuchar al Observatorio Tributario de la Universidad Javeriana, no quieren escuchar a Sofondos, no quieren escuchar ni siquiera a las centrales obreras que dicen tanto defender, que se están oponiendo a esta reforma pensional. Entonces, Demar, queda la pregunta de por qué están insistiendo tanto en sesionar en Semana Santa. Y es que esta semana perdieron 2 días de sesiones enteros por culpa del propio presidente con el anuncio de constituyente del que acabamos de hablar. Pero además, Demar, es que, y recordémosle a la audiencia, tanto la reforma a la salud como la reforma pensional se hundirían si no completan sus 4 debates antes del próximo 20 de junio. Y los tiempos en el Congreso, parece que el 20 de junio estuviera muy lejos, pero los tiempos en el Congreso son diferentes y requieren días y semanas enteras de discusión y de paso entre una comisión y la plenaria, o entre una cámara y otra. Están asustadísimos al punto que llevaron al presidente del Senado, Iván Name, a convocar sesiones en Semana Santa, y escuchemos cómo aceptó el presidente esa petición del pacto histórico, del Partido Liberal y el Partido Verde, que están desesperados por debatir ya la reforma pensional. A solicitud de un numeroso grupo de senadores, hemos convocado a sesión plenaria del Senado el próximo martes a las 9 de la mañana con el objeto de ocuparnos de temas que han quedado pendientes, de escuchar a sectores sociales que van a hacerse presentes en torno básicamente al tema de las reformas y otros asuntos más, por lo que el señor secretario general está convocando estos sectores que acordamos escuchar y que lo haremos el próximo martes en la plenaria del Senado, que ha sido convocada para ello. Bueno, Demar, importante,
que la senadora Marta Peralta, presidente de la Comisión Séptima, ojalá también convoque a su comisión a sesionar en Semana Santa, a ver si esos 8 votos o 9 firmas que ya están aceptando el archivo se concretan, porque el gobierno quiere, al parecer, debatir pensional y dejar salud para después. Ojalá se nos dé ese otro milagro de Semana Santa de ver archivada la reforma a la salud y, ¿por qué no?, la reforma pensional en las sesiones de este martes y miércoles. Eso es lo que viene para esta jornada típica. No es usual que el Congreso de la República sesione una Semana Santa. Lo normal es que ellos saquen tiempo para sus vacaciones. Algunos que, pues como cualquier ciudadano, tiene derecho a salir a descansar. Muchos ya salieron seguramente del país, otros ya planearon las vacaciones con su familia. Una cosa es el anuncio del presidente del Congreso y otra que logren el quórum por lo menos deliberatorio para esa sesión, que debería ser fundamental para que esté todo el mundo escuchando lo que digan los expertos alrededor de la reforma pensional y de la reforma a la salud. Así es el petrismo. Les sugiere a ellos estar rápidos con el tema de la pensional, pero como se trata de la reforma a la salud en Comisión Séptima, donde tienen 9 votos en contra, no les da afán. Así son ellos a la hora de tramitar las normas. Gracias, Nicolás. Y vamos a ver qué es lo que está pasando entre Iván Mordisco y Gustavo Petro. Esto es de no creer. Yo no recuerdo un presidente peleando directamente, voz a voz, con un terrorista o con un narcotraficante. Pero bueno, en esta nueva era de gobierno sí lo vamos a ver. Y este reporte lo tenemos con Isabela Armel. Isabela, buenas tardes. Buenas tardes, Demar. Buenas tardes a todos. Bueno, tenemos la pelea de las peleas. Iván Mordisco y Gustavo Petro entraron en ese rifirrafe luego de las declaraciones de Petro en Tierra Alta, Córdoba, pues en su discurso se refirió a Iván Mordisco como un traqueto vestido de revolucionario, así tal cual. Pero eso no es todo. Recordemos que también en este discurso honró la memoria de también del terrorista Manuel Marulanda, pero pues bueno, ese dato lo dejo ahí, pero recordemos que en medio de toda esta pelea también respondió, como usted lo había dicho, Demar, Iván Mordisco, diciendo que cuando lo apoyaron en campaña, ahí sí no eran traquetos. Mejor dicho, estas son fuertes declaraciones de Demar, porque ya hemos sabido de varios dineros irregulares que han entrado a la campaña de Petro, y ahora con esto, mejor dicho, dinero del narcotráfico, no sé, ¿cómo le parece, Demar? Y luego de toda esta pelea, salió la senadora María Fernanda Cabal, que le solicitó a la Fiscalía investigar toda esta situación de los dineros que presuntamente habrían entrado a la campaña de Petro presidente por parte de estos criminales, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y como usted lo dice, Demar, es verdad, no se había visto esto de una pelea entre un terrorista y un presidente así directo, pero pues vamos a ver cómo se desarrolla toda esta pelea, Demar. Pues es la declaración de lo que ocurrió esta semana, precisamente para terminar, la declaración de Gustavo Petro, y no sé si Quique me puede ayudar a revisar la voz precisamente donde Gustavo Petro dice que quiere detener a Iván Mordisco vivo. Porque, no lo mate, lo quiere vivo. Es una cosa muy rara esa solicitud. Petro se ha sentado o ha ordenado a su equipo de gobierno que se siente con Iván Mordisco desde que anunció su paz total, desde que llegó al gobierno. Estamos hablando de muchos meses de negociación entre las FARC y el gobierno, y ahora lo coge a patadas y los dos se sacan los trapos al sol, como diríamos literalmente en el argot popular en Colombia. Se sacan los trapos al sol. Ojo, Iván Mordisco dice que los traicionó. ¿Cuál fue la traición de Petro hacia las FARC? Es una pregunta que hay que entender y hay que revisar. ¿Y cuál fue ese apoyo que le entregó a las FARC precisamente a Gustavo Petro y su campaña? Veamos qué fue lo que dijo Gustavo Petro en las últimas horas. Pero que se sepa la verdad. Por eso no está el ejército aquí, pero aquí López. Yo quiero que cojan vivo a Iván Mordisco. No me lo maten. Porque dice un Twitter que él dijo que, y entonces vi que dice que el Twitter dijo que, y me tienen un escándalo. Cuando yo ni de chiquito me quise meter a la FARC porque no comulgo con ese tipo de planteamiento. Entonces no quiero que lo maten por ahí. Quiero es que esté vivo, porque va a la cárcel a hablar, a ver qué fue, si es que fue,
y si fue lo que dijo, porque a mí no me interesa ese tipo de confusiones. Nosotros hicimos la paz hace 30 años y yo cumplo mi palabra. Dejamos las armas y no nos apoyamos en las armas ilegítimas de la nación. Con el perdón de los románticos de la revolución, pues la diferencia entre las FARC y el M-19 fue que los segundos se desmovilizaron para el proceso constituyente y los primeros nunca se desmovilizaron a pesar del proceso del 2016, porque asesinos, por supuesto, el M-19, recuerden, 1985, 6 y 7 de noviembre, cuando quemaron vivos a los magistrados, y eso fue el M-19, la guerrilla de Gustavo Petro, pues a la que él perteneció, quiero decir. Bueno, ¿qué opinan frente a esto? Le doy la palabra a Juan Pablo Sánchez y a Gilla, que están aquí con nosotros también. Sí, Demar, es increíble realmente ver cómo se suman cada día más y más escándalos a lo que pudieron ser los apoyos a la campaña de Gustavo Petro, y también es curioso ver cómo se habla como con tanta confianza, como en el mismo lenguaje. Entonces realmente es llamativo. Los colombianos tenemos que tener el ojo encima, y también es bueno la solicitud, digamos, de la senadora Cabal hacia la Fiscalía de que investigue por qué fueron estos apoyos o a qué se refiere Iván Mordisco con estos apoyos, porque recordemos también que en las zonas que controla el Estado Mayor Central, que es la disidencia o la guerrilla más bien de Iván Mordisco, ganó Gustavo Petro en muchas partes, incluso por encima del 80%. Entonces es un caso que los colombianos no podemos perder de vista. Petro ha intentado desviar por un lado o por el otro el escándalo, pero debemos estar enfocados en que esto realmente es preocupante, y es ver hasta qué punto puede ser o no legítima la presidencia de Gustavo Petro. Apunto a lo que está diciendo Juan Pablo, que José Jaime Uzcategui y puntualmente en este caso Cristian Garcés, que son del Partido Centro Democrático, iniciaron nuevas acciones judiciales frente a la comisión de acusaciones para que se investigue al presidente Gustavo Petro. Creo más en que al que se debe investigarse la campaña, que fue la que recibió el apoyo al mismo presidente. En fin, son criterios jurídicos, pero lo cierto es que se está moviendo la oposición en momentos en que el presidente Petro, es cierto, como le decía Juan Pablo, estaba buscando la cortina de humo. Peleó con Alejandro Gaviria, al que acusó duramente de haber desviado o de haber dejado perder $1 billón de la educación. Habló de los cafeteros muy mal, como si fueran los que se estuvieran robando el país. Habló en contra del presidente Uribe. Ustedes vieron cómo salió a decir que no pagaba los prediales, y tuvo que salir el expresidente Uribe a aclarar que él sí ha pagado los prediales, solo que no sabía que había que pagárselos a Gustavo Petro. Sí, absolutamente descabellado. Pero bueno, este es el tema. Gilla, ¿alguna palabra sobre este novelón tan grande entre este par? Dos comentarios muy rápidos. Uno, que es increíble que estemos hablando desde la presidencia de la República en un lenguaje como este, de que me lo traigan vivo, en un país decente donde todo el mundo, pues donde uno supone que lo van a traer vivo, porque pues es que, ¿por qué no? Ese es como mi primer comentario. El segundo comentario es que Petro está diciendo que no le interesan este tipo de confusiones, y yo lo que veo es que él justamente es eso lo que le interesa. Y entre otras cosas me ha parecido interesantísimo lo que ha dicho Salud Hernández en las redes sociales, y es que tal vez esto responda más bien a una estrategia del gobierno para confundir, y que esto puede ser una farsa. Y aquí un puntico antes de ir con Ana Milena y el reporte sobre lo que pasa con la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Por qué los petristas andan tan felices esperando a que diga alias Mancuso una cantidad de cosas que dice que tiene para decir, pero le restan importancia a lo que dice el bandido Iván Mordisco? ¿Qué diferencia hay entre dos matones, entre dos narcotraficantes? Pues no hay ninguna. Así el presidente Petro vea que sí hay diferencia entre Iván Mordisco y alias Tiro Fijo, que son igual de criminales, igual de matones, violadores, asesinos, secuestradores, que fue lo que fue este sujeto antes de morir en el 2008, a quien en estos días la izquierda le hace un homenaje por haber durado 40 años matando colombianos en las FARC. Es que es de ese tamaño el desvío mental de más de uno en Colombia. Terminan aplaudiendo al uno, aplaudiendo al otro, Juan Pablo. Demar, y ese desvío no solo se da por la romantización revolucionaria, sino cuando les conviene el criminal. Ejemplo, ahora el petrismo radical habla de que porque hay que creerle a Iván Mordisco si es un delincuente,
pero hace unas semanas estaban diciendo que había que creer todo lo que dijera Salvatore Mancuso. Claro, precisamente ese es el punto. Si le van a creer a un criminal, créanle a todos, y si no les van a creer, no le crean. Que sea dicho de paso, un país serio, una sociedad seria, no le cree a los matones, a los criminales, a los prófugos de la justicia, porque precisamente buscarán beneficios a través de cualquier historia que se cuente para sí mismo acceder a una suerte de impunidad, que es lo que ocurre hoy con la misma Justicia Especial para la Paz, se ha dicho de paso. Muy bien, ¿qué es lo que está pasando con la Superintendencia de Industria y Comercio? ¿Qué fue lo que pasó con la señora Cielo Rusinque, que ha tratado de justificar de todas las maneras 2 procedimientos que adelantó, uno contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y otro que adelantó contra la Cancillería en el Palacio de San Carlos? Ana Milena. De Mar, buenas tardes. Le cuento que justamente la recién posicionada Cielo Rusinque inició una gestión al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio, inspeccionando, como usted dijo, las instalaciones de la Registraduría y de la Cancillería en medio del caso de Thomas Gregg & Sons, que todos recordamos. El tema es que el radicalismo ha permeado ahora incluso a la SIC, que debe velar por el consumidor y no por los intereses políticos del presidente de turno. Frente a lo vivido en la registraduría, el registrador Hernán Penagos ha dicho que las acciones de la SIC fueron extralimitadas. Quiero que todos escuchemos atentamente porque esto fue lo que dijo. Bueno, lo primero es que como funcionarios públicos debemos ser transparentes con la información que reposa en la registraduría. Por eso estamos abiertos a que cualquier entidad la solicite y la inspeccione. De hecho, nunca nos negamos a la visita que adelantó la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo que sí nos preocupa es el hecho de que en el marco de esa visita algunos servidores públicos se extralimiten en sus funciones o abusen de su poder. Eso no tiene consideración con una entidad autónoma independiente como la Registraduría Nacional. Neymar, por otro lado, el sindicato de la Cancillería denunció que los funcionarios de la SIC se llevaron un celular e información de seguridad nacional, algo que no sé usted, no sé la audiencia, pero yo nunca había escuchado en la historia de Colombia. Es importante también saber lo que dijo su presidente en medios en esta semana, que lo escuchamos ahora mismo. Con una actitud amenazante, o colabora o ya de por sí entonces yo estoy culpable. Venimos a buscar información sobre el proceso de contratación de Thomas Gregg, pasaportes, y bueno, comienzan a hacer todo pues unos procedimientos sobre los equipos de Cancillería. Y yo quiero dejar algo muy claro a toda la mesa y a la audiencia. No estamos en contra en que se investigue. Aquí lo que interesa es que se aclare qué está pasando con el tema Thomas Gregg. Desde hace mucho tiempo nosotros hemos pronunciado sobre la importancia de la seguridad jurídica para el ministerio, porque manejamos recursos públicos, pero también pues, el servicio a los colombianos. Así que queremos transparencia en esto, lo mejor que se puede hacer. Pero esto no significa que respaldemos cualquier actuación que consideramos por lo menos abusiva por unas personas que delegó la SIC. Neymar, es que es muy grave la intromisión de los funcionarios como Rusinque en temas tan delicados, tan sensibles para el país como lo son los que tienen que ver con temas electorales, ¿no? Al fin y al cabo es allí donde reposa nuestra democracia, y otros tan importantes como las relaciones exteriores, porque al fin y al cabo no somos solo nosotros quienes estamos aquí en Colombia, sino muchos que están fuera, y pues que necesitamos sí o sí que toda la administración pública actúe con transparencia sin importar quién sea el presidente de turno y a quién ponga en, por ejemplo, la superintendencia. Gracias, Ana Milena. Y es que le dejo un dato. En esos allanamientos o en esas diligencias judiciales que hizo Cielo Rusinque a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, se supo que recogieron documentos de seguridad nacional que tienen que ver con procesos de extradición del gobierno colombiano a otros países. ¿Qué tiene que ver un proceso de extradición con los pasaportes, con las cédulas de extranjería? Absolutamente nada. Por eso mismo es tan grave y vale la pena que se le ponga el ojo con mucha atención a lo que está pasando con la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahora, se pregunta mucho si esto se trata de una suerte de policía política que adelanta o que busca manejar el presidente Gustavo Petro. Todo con beneficio de inventario
para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Gracias, Ana Milena. Y vamos a cerrar con un dato importante. Gustavo Petro, en medio de esta gira frenética que tiene por vender la constituyente, donde ha hecho el llamado a que lo apoyen copiosamente, no le veo mucho entusiasmo a la gente con la que habla. Hay unos que aplauden, sobre todo sus propios funcionarios, pero no la gente que no está entendiendo qué es lo que quiere decir el presidente. Ha hecho algunas promesas, Juan Pablo Sánchez, promesas que yo no sé si logremos ver antes de que termine el 2026. Por supuesto, Edmar, a propósito, como usted lo mencionaba al principio, pareciera que Gustavo Petro siguiera en campaña, pues esta semana en Tolú anunció la construcción de un nuevo aeropuerto, esto generando escepticismo, pues por incumplimientos realmente con propuestas anteriores que las dijo y nunca se llevaron a cabo. Pero escuchemos lo que dijo el presidente Gustavo Petro en Tolú. Pero nosotros vamos a hacer de Tolú un aeropuerto internacional. ¿Para qué es un aeropuerto internacional? Pues el ministro de Turismo tiene que hacer la propaganda de la región fuera del país, de manera permanente, en redes o como sea, para que aquí empiece a llegar un turismo que no solo somos los que estamos allá en el interior, sino gente del mundo, para aumentar el nivel de divisas y por tanto de riqueza y de negocios de la gente en la región. Un aeropuerto internacional en Tolú hace que los Montes de Marías ofrezcan turismo, que Berrugas y Rincón del Mar puedan ser transformados ya no como el cuartel paramilitar que era, sino como una zona polo turístico de atracción. Ojalá algún día me inviten por allá un día de mar. Y la Armada cuide eso de tal manera que de aquí no salga 1 kilo más de cocaína. Bueno, con esta propuesta del presidente Gustavo Petro acerca del aeropuerto internacional en Tolú, es un proyecto que ha despertado, si bien esperanza, también escepticismo en la población de esta región del país, pues llega después de una serie de incumplimientos por parte del mandatario, quien anteriormente había prometido un aeropuerto internacional en el norte de La Guajira, del cual hoy no se sabe nada y parece ser otra promesa incumplida. Recordemos lo que dijo el presidente Petro aquella vez acerca del aeropuerto internacional en el norte de La Guajira. El turismo tiene sus impactos positivos y sus impactos negativos. Si se construye una pista aérea para vuelos internacionales en el norte de La Guajira, se presentan una serie de proyectos turísticos que vuelve y juega deberían ser de Asociación Guayú. Bueno, luego de escuchar a Petro ya propuso aeropuerto internacional en La Guajira, aeropuerto internacional en Tolú. Sin embargo, también podemos recordar que en la campaña electoral, dando un discurso en Buenaventura, prometió la construcción de un tren elevado, moderno y eléctrico que atravesaría desde Buenaventura, conectando con los puertos del Caribe y llegando hasta Barranquilla. Otra promesa que hasta el momento no se ha materializado e incluso una promesa de la cual no se volvió a hablar y que se empezara a llevar a cabo, entraría, ahí sí sería como el colmo del gobierno Petro que tanto promovió el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú podría entrar a intervenir esta obra de acuerdo al impacto ambiental que cause. Estos antecedentes de promesas incumplidas han generado dudas entre los ciudadanos respecto a la viabilidad y el compromiso real del gobierno Petro con la ejecución de estos proyectos de infraestructura tan esperado por muchas regiones del país y que se emocionan al escuchar estos elocuentes discursos del presidente, pero que a pesar del entusiasmo inicial que puede llevar estas propuestas, en este caso el aeropuerto internacional en Tolú, pues la gente en últimas se encuentra cautelosa y exigen que las acciones sean concretas, porque este gobierno mucho propone, pero poco ejecuta, porque como bien lo decía Edmar al arrancar el programa, pareciera que siguiera en campaña. Juan Pablo, y es que el señor Gustavo Petro no solamente prometió estos dos aeropuertos en La Guajira, el de Tolú, sino que también decidió esta misma semana en el departamento de Córdoba prometerle un aeropuerto a Ayapel. Entonces ahí tenemos otro para sumar
a esa larga lista de promesas que seguro no va a terminar en nada. Esto de Mar también es lo que hablaba el presidente el domingo anterior en la locución acerca del metro, de lo que sería nuevamente el metro de Bogotá, ¿no? Empieza a meterse a prometer un montón de cosas y al final termina saliendo con nada. El problema de la gente que llega al poder y nunca supo qué era trabajar, porque pues prometer es fácil, trabajar es lo complicado. Muchas gracias, Juan Pablo, y bueno, de esta manera vamos dando por finalizado este espacio breve de actualidad noticiosa, de lo que pasó esta semana en Colombia, escogiendo los hechos más impactantes, más importantes para que usted termine la semana bien informado. Les recordamos a ustedes seguir nuestros contenidos a través de Fundación Escuela Libertad, a través de nuestro sistema de podcast. Tenemos un podcast de Contrabatalla de Escuela Libertad, donde está cada una de nuestras secciones para que usted pueda disfrutar. Lo invitamos también a compartir todo nuestro contenido de lo que tenemos en nuestra plataforma de YouTube. A todos ustedes, muchas gracias y que tengan un feliz resto de semana. Contrabatalla Noticias. Explorando el mundo a través de la actualidad. Presenta Fundación Escuela Libertad.